consuelo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. ¿Cómo no he de amar tu belleza? Como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Como el Salvador hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, como el Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde el llano hasta la sierra. Más de 100 familias han resultado afectadas precisamente este jueves por la noche por este deslave ocurrido en Nejapa a raíz de las intensas lluvias que se registraron en ese municipio. El hecho ocurrió entre Quesaltepec y la zona norte del volcán de San Salvador, y una de las zonas más afectadas ha sido Los Angelitos 2, por donde bajó el alud de tierra que recorrió, según lo que han dicho las autoridades, 4 kilómetros aproximadamente. Para precisamente hablar más sobre esta situación, tenemos al ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, a quien le damos la cordial bienvenida a la entrevista. Ministro, buenas noches. Hola Armando, buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de Canal 10. Por supuesto, ministro. Primero, quizás hablar para comentarle a la gente a detalle qué fue lo que ocurrió. Entiendo, son 130 viviendas las afectadas, hay fallecidos, hubo desaparecidos, fueron encontrados, personas lesionadas. ¿Podemos hablar un poco de lo que ocurrió y cómo es que el gobierno se activó precisamente para atender al pueblo salvadoreño? Bueno, cronológicamente la situación se dio de la siguiente manera: entre las 11 y las 12 de la noche nosotros tuvimos pues el llamado de una situación que se estaba presentando en Nejapa. Un aluvión de tierra había recorrido 4 kilómetros prácticamente
de tierra, causando grandes estragos. Nosotros nos apersonamos al lugar, todo el Sistema Nacional de Protección Civil se activó, el ministro de la Defensa junto con Bomberos del Salvador, junto con Protección Civil, junto también con las cuadrillas y equipos de comandos de salvamento, Cruz Verde, Cruz Roja, llegaron al lugar, empezaron búsqueda de rescate. En el transcurso de la madrugada, aun cuando es muy complicado trabajar de noche en cuestiones de rescate, se lograron salvar 6 cuerpos que se encontraban soterrados. El trabajo fue de manera inmediata. Esto pues transcurrió en las horas de la madrugada. La última persona la rescatamos el cuerpo a eso de las 4:30 de la mañana. Luego pues continuamos en la búsqueda alrededor de toda la caída de tierra. Fueron grandes cantidades de lodo, de escombros, de árboles, los que arrasaron por toda esta zona, incluso cubrieron la carretera de Quesalte. Los 4 carriles pues fueron obstruidos totalmente y continuó a lo largo de este lugar. Son 135 casas, para ser exactas, las que se vieron entre afectadas parcialmente y totalmente. Ya la ministra de Vivienda, Michelle Sol, se ha hecho presente en el lugar desde horas tempranas de la tarde para identificar toda la zona. Sus equipos ya están haciendo todos los censos. En un primer momento se consideraban 35 personas desaparecidas. 35 personas desaparecidas, pero nosotros en el transcurso de las horas hemos venido viendo la aparición tanto de cuerpos. En este momento nosotros tenemos 9 personas que han sido encontradas, sus cuerpos han sido encontrados, 2 de ellos lamentablemente niños. La situación es bastante dura para los familiares, nosotros nos hemos solidarizado con ellos y disponen de todos los apoyos del gobierno. Vamos a estar en permanente coordinación. El trabajo pues va a continuar de esa manera. Hemos visto cómo en el transcurso de toda esta tarde pues también hemos tenido efectivos tanto de centros penales, reos en fase de confianza. Alrededor de 400 personas han venido a colaborarnos para despejar las vías de Quesaltepeque, y también nuestros equipos de protección civil, bomberos del Salvador, junto con el ejército, junto con la policía, junto con comandos de salvamento, camilleros del Salvador, Cruz Verde, Cruz Roja, han estado identificando lugares de interés. Las familias salvadoreñas que aquí se encuentran han estado trabajando arduamente también junto a nosotros. Gracias a ellos también se han identificado algunos lugares. Hicimos uso de los caninos tanto de la policía como del ejército, los cuales también nos ayudaron a identificar puntos de interés. En el principio que se encontraban 35 personas, muchas de ellas, y se decía desde el principio, podían haber ido a sus hogares de familiares o hubiesen podido retirarse de la zona afectadas, y efectivamente así fue. En el transcurso del día, tanto la Policía Nacional Civil como comandos de salvamento empezaron a hacer inspecciones alrededor de los 4 kilómetros y se identificaron por fin que muchas de ellas pues se habían retirado a lugares de familiares o amistades cercanas. Después se apersonaron al lugar y se hicieron presentes ante la policía. De esa manera se fueron descartando los números. En este punto nosotros tenemos a una persona desaparecida. La pareja de él pues sí fue encontrada, su cuerpo fue encontrado. Los vecinos dicen que se encontraban juntos, por lo tanto nosotros continuamos con la búsqueda y rescate. El tema ahorita que nos apremia es no solo la nocturnidad, pues igual nosotros ya dispusimos de bastante luz artificial en la zona, pero las lluvias pueden afectar obviamente la seguridad de todos los equipos que aquí se encuentran trabajando, pero al haber a esta persona desaparecida nosotros vamos a continuar luchando para ello. 7 personas fueron lesionadas, ellas fueron atendidas en el sistema de salud, incluso a tempranas horas en el último reporte sabíamos de una de estas que había sido dada de alta, así que el trabajo ha continuado. El centro de operaciones se maneja de manera integral con los diferentes miembros del gabinete. Obviamente el Sistema Nacional de Protección Civil, que coordina Gobernación, es el ente rector de todas estas acciones, pero el trabajo que se ha realizado aquí ha sido sorprendente por parte de todos y cada uno de los miembros que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil. Hemos tenido hasta 1000 personas trabajando en las zonas y hemos tenido reconocimiento aéreo, topográfico del Ministerio de Medio Ambiente. Nuestra comisionada Carolina Recinos también ha estado coordinando en la zona. Hemos podido ver también cómo el ministro de la Defensa ha participado de la búsqueda y rescate, mi persona acompañándolo también, y todo el gabinete ha estado en función de esto. Alrededor de 2000 personas de los diferentes ministerios también han estado trabajando para que
pues la logística en el lugar, Ministro, se dé de manera correcta. Quiero que usted me acompañe a ver. Si ahora nosotros estamos hablando que solo hay una persona que se encuentra desaparecida y 9 fueron encontradas en cuestión de 15 horas, eso significa que el trabajo ha sido rápido y eficiente. El trabajo de la madrugada fue determinante para poder encontrarlos. Si las tierras se hubiera sentado, pues hubiese sido aún más complicado. Incursionamos incluso cuando estaba de noche, cuando estaba en madrugada. Eso normalmente no sucede, pero la determinación de los equipos de primera línea era grande y querían pues llegar a la zona y tratar de solventar alguna situación. Había mucha esperanza también de encontrar personas con vida. Nosotros igual hay una persona desaparecida y no perdemos esa fe. Ministro, para nosotros es hay un tema importante, estar con la moral en alto y por eso continuamos trabajando de esa manera. Claro, ministro, hay un tema importante que queremos conversar y sobre todo clarificar. Hace unos minutos precisamente se hablaba de 35 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Se han rescatado a 25, según lo que decía el ministro, 18 ilesas y 7 fueron hospitalizadas. 2 de estas, explicaba el ministro, en estado crítico y 1 fue dado de alta. Al parecer, estas cifras han cambiado porque precisamente, tal como lo aseguró hace un par de minutos el ministro de Obras Públicas, ya fueron encontradas por la Policía Nacional Civil. Es importante hablar sobre esta cronología que explicaba el ministro y decía que se habían habilitado 2 albergues, uno en el Centro Escolar José Matías Delgado, donde se han llevado 45 personas a la fecha, y otro habilitado en la zona de la iglesia Siloé, donde pertenecen actualmente 54 familias. Ya decía el ministro y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, ha llegado diferentes funcionarios del gobierno. Fuerza Armada ha estado desde ayer en horas de la noche. Se ha incorporado todo el aparataje de protección civil. Además, ha sido un acompañamiento constante por el Ministerio de Obras Públicas y, por supuesto, hoy hubo una inspección por parte de la ministra de Vivienda, quien ha dicho: vamos a resolver la situación ocurrida precisamente ahí. Vamos a buscarle soluciones habitacionales. Ya se hablaba de un terreno que era propiedad del Estado, ubicado más o menos a unos 7 kilómetros desde la zona. Cuando son las 8 de la noche con 13 minutos, esta información continúa transcurriendo. Hay diferentes reacciones, obviamente, al respecto. Ya las autoridades están presentes desde ayer en el lugar, eso es importante decirlo. Han estado pendientes sobre esta situación. Tenemos nuevamente al ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Mario Durán. Ministro, era importante aclararle al pueblo salvadoreño lo que usted decía hace un par de horas. Se hablaba de 35 personas reportadas como desaparecidas y que se habían rescatado 25. Hoy manejan que ya las encontraron. Al parecer ya Policía Nacional Civil los ha identificado, que se encuentran con vida. Tal vez si nos puede clarificar y aclarar esta situación, ministro. Sí, bueno, en las horas de la madrugada muchas personas se retiraron. Obviamente la situación era caótica, había 4 kilómetros de lodo, tierra y escombros. Muchas de las personas salieron huyendo de este lugar, pues salvaguardando sus vidas. En ese momento los vecinos que empezaban a acercarse a nosotros empezaban a dar listas de personas que se encontraban desaparecidas, que ellos mismos no encontraban, nunca reportaron que estaban ausentes, que se iban a retirar del lugar. Simplemente pues agarraron a sus hijos y se fueron de la zona. Por lo tanto, nosotros estábamos en una lista de desaparecidos. En el transcurso de la tarde, en las últimas horas de la mañana, empezaron a aparecer. Nosotros estábamos manejando la cifra de desaparecidos en 35, pero en la medida que iban apareciendo, tanto la policía como comandos de salvamento encontraron ya el número exacto y pudieron descartar cotejando información. Por eso el número llegó a una persona. Gracias a Dios, realmente las 35 personas al final, y se manejaba de esa manera, eran números preliminares. Al final es una de las personas
que se encuentra desaparecida en estos momentos, lo cual nos da mucha dicha y ha puesto la moral en alto de todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Obviamente a todos los comandos de socorro y salvamento de aquí nos ha dado mucha alegría saber que las personas que andamos buscando al final se reduce a uno. Aún así, pues mantenemos todo el equipo activado porque guardamos la esperanza de que y no se pierde la fe en ningún momento de que se encuentre con vida. Aún así estamos trabajando pues 24/7, ustedes han podido observarlo aquí. Ministro, sabemos que hay alerta en la zona de Nejapa, pero también es importante clarificar y explicarle a la gente que también no solo esta zona del país es la vulnerable, sino que hay otras zonas. Se ha pensado incluso por las lluvias registradas en las últimas horas y los pronósticos de lluvias para las próximas horas en decretar algunas alertas en zonas puntuales donde son propensas a deslaves, ministro. Sí, efectivamente, nosotros, el Sistema Nacional de Protección ya se encuentra activado a nivel nacional. Nosotros en este punto nos encontramos en alerta roja y también en La Unión, en San Miguel y en Chalatenango. Nosotros ya mantenemos alerta amarilla y han sido notificadas todas las comisiones de protección civil, tanto municipales como departamentales, y obviamente el equipo nacional. Ya están a cargo también los gobernadores y también el ejército, que están en conjunto trabajando con las diferentes comisiones de protección civil para generar condiciones. Lamentablemente, Armando y el pueblo salvadoreño, la vulnerabilidad de nuestro país es altamente pues grande. Cabe aclararlo, nosotros hemos visto infinidad de situaciones como esta en el transcurso de las últimas décadas, y es precisamente por todos esos asentamientos que hubieron en épocas anteriores, ¿verdad? Que la gente buscaba las quebradas, las orillas de los ríos para buscar y poner una vivienda, huían del campo hacia la ciudad en el tiempo de la guerra, y así se han ido asentando varias comunidades. Lamentablemente pues no se les prestó la atención debida en su momento. Nosotros trabajamos como gobierno este año no solo contra la pandemia, que fue pues algo devastador para todo el mundo, sino que también contra Amanda y Cristóbal. Amanda y Cristóbal ha sido también pues una cierta causante de toda esta situación. Ha llovido más este año de lo que habíamos pues visto en las últimas décadas. Realmente ha sido tremenda la cantidad de agua que ha quedado y ha inundado las tierras, ¿verdad? Ha generado pues que las tierras se encuentren con mucha agua, mucha lluvia, y al caer cantidades de agua como la que cayó ayer, que fueron 133 milímetros de agua en cuestión de apenas una hora, esto genera pues una saturación que al final hizo pues rodar esta gran cantidad de agua. Igual se siguen algunas investigaciones porque se han encontrado algunos botaderos de tierra en la zona alta, pero ya será la Policía Nacional Civil que dé un reporte de estos hechos e identifique si hay algún otro tipo de responsabilidad en la zona. Ministro, en medio de esta pandemia y de esta situación que está ocurriendo, esta tragedia ocurrida en Nejapa, hay algunas voces que critican el trabajo que ha hecho actualmente Protección Civil y otros funcionarios del gobierno. ¿Cómo podemos responder ante esto, ministro? Bueno, mira, Armando, realmente si tú no estás aquí, si alguien no está aquí trabajando con estas personas, con estos hombres que merecen toda la admiración del mundo, pues no tiene tal vez la percepción ni la idea de lo que aquí ocurre. Aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento, aquí ocurrió una tragedia, las familias se acercan a nosotros, las familias están devastadas, las familias quieren el apoyo de sus funcionarios y nosotros estamos aquí precisamente para darlo. Nosotros hemos visto también cómo todo el Sistema Nacional de Protección Civil, incluso los reos en fase de confianza, han sido tan solidarios y han trabajado bajo el sol, en el lodo, entre los escombros, entre las piedras, todo eso para buscar una persona con vida. Y el esfuerzo que aquí se está dando, Armando, yo te puedo decir que estoy orgulloso de pertenecer a esta primera línea, de pertenecer a este equipo de protección civil, de bomberos del Salvador, de comandos de salvamento, de Cruz Verde, Cruz Roja. Ellos saben lo que es trabajar en tiempos de emergencia, y las críticas pues a nosotros en este punto no nos importan. Nosotros vamos a seguir enfocados en el esfuerzo de rescatar las vidas y de rescatar personas en este lugar y crear condiciones para que la población salvadoreña
se resguarde en el transcurso de las horas siguientes. Es que hemos visto una tarea realmente titánica de parte de todas las entidades del gobierno, sobre todo las involucradas en el tema de protección civil, para precisamente salvaguardar la vida del pueblo salvadoreño, específicamente la de Nejapa. Ministro, ¿qué se espera para las próximas horas? Sabemos que las lluvias ya se han hecho presente en buena parte del Gran San Salvador, específicamente en Nejapa. Ya de hecho nuestros equipos tuvieron que ser movidos por las fuertes lluvias registradas actualmente. ¿Qué se viene actualmente, ministro? ¿Cuál es el siguiente paso en la zona de Nejapa? Bueno, seguir trabajando. Si la lluvia nos permite, todavía nos vamos a mantener en el lugar. Si la lluvia pues arrecia, nosotros vamos a tener que retirarnos por seguridad. Obviamente todavía hay tierra que no se encuentra del todo pues apelmazada, obviamente hay tierra suelta, escombros sueltos, y esto puede afectar la zona en la que nosotros nos encontramos ubicados, porque pues es parte de todo lo que ha ocurrido en este lugar. Han sido 4 kilómetros afectados, Armando, ha sido una situación bastante grave. Tú apuntabas a algo, ha sido una tarea titánica. Los comandos de salvamento, la Cruz Verde, todos los miembros que conforman este Sistema Nacional de Protección Civil, el Ejército, la Policía, ha hecho una labor impresionante, digna de admiración y respeto. Nosotros hemos estado aquí, las personas han preferido seguir trabajando antes que probar un bocado de comida, no hemos tenido incluso que ir a hidratar a las personas porque se les olvida tomar agua. El trabajo aquí ha sido fuerte, ha sido grande, pero con la fe puesta en Dios de que podemos dar más resultados. El hecho de encontrar incluso los cuerpos de las personas fallecidas para las familias ha sido un gran consuelo. Ellos solo nos pedían, por favor, encuentren el cuerpo de mi hija y de mi hijo, y nosotros pues hemos respondido a ese sentimiento, y con toda la fuerza y solidaridad que caracteriza a los hombres de primera línea, a todos estos comandos de salvamento, al ejército, pues hemos logrado todos estos resultados. Ministro, gracias precisamente por atender este espacio. Sabemos que ha dejado obviamente las labores por dedicar tiempo para responder nuestras preguntas que tiene el pueblo salvadoreño, pero quizás antes de despedirlo, ¿cuál sería el mensaje final que da el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, que está liderando toda esta actividad en Nejapa de rescate? ¿Cuál es el mensaje para la gente? Bueno, al pueblo salvadoreño decirle que cuentan con un Sistema Nacional de Protección Civil, con hombres de primera línea que están dispuestos incluso a ofrendar la vida por la de otros salvadoreños. La solidaridad aquí ha sido un ejemplo digno de ello. Las personas van a seguir trabajando toda la noche si fuese necesario, si el clima lo permite así. Y bueno, para el pueblo salvadoreño también decirles, este gobierno va a estar al pendiente de cada una de las necesidades de las personas que aquí residen. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo. Para los salvadoreños que escuchan y ven el Noticiero El Salvador y, por supuesto, el espacio de la entrevista. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y pues agradecemos todas las oraciones que han estado de parte de los salvadoreños puestas en este lugar. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos rápidamente a hacer una pausa, pero antes decirles que en breves segunditos vamos a estar conversando con el ministro de Obras Públicas. Esta cartera de Estado también está haciendo un trabajo importante en este punto donde obviamente se ha registrado esta tragedia que ha dejado más de 130 viviendas en estado grave y, por supuesto, fallecidos. Así que regresamos con más. Quédese con nosotros. Las autoridades han informado que incluso la carretera que se conduce a Quesaltepeque permanecerá cerrada por algunos días. Está con nosotros, en pantalla lo está viendo, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida. Ministro, qué placer que esté con nosotros nuevamente. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y mandarle un saludo al pueblo salvadoreño. Ministro, cuéntenos un poco sobre las actividades y la tarea que se está haciendo en esa zona. Entiendo que desde temprano se activó precisamente el Ministerio de Obras Públicas para remover escombros y trabajar en toda la limpieza de la carretera. Sí, bueno, lamentablemente ha sucedido un hecho que nosotros no nos esperábamos debido a las recientes lluvias. Lo que ha pasado es que se ha generado un desprendimiento, lo cual ha llevado un deslizamiento de diferentes materiales, de diferentes escombros de la parte alta del volcán de San Salvador.
Esto de alguna manera no es la primera vez que ocurre en nuestro país, esto ya había pasado en el 82, de igual manera pasó en el año 2008, por ejemplo en el 82 pasó en la colonia Montebello, donde cerca de 500 familias fallecieron en la zona. Fue un alud de tierra de cerca de 300.000 metros cúbicos aproximadamente, donde prácticamente la quebrada Las Lajas fue totalmente intervenida por diferente material rocoso, árboles, entre otro tipo de materiales. Y fue justamente por el volcán de San Salvador. Y esta vez, en 2008, pues sucedió lo mismo, pero no fue con la misma magnitud. Gracias a Dios en ese año no hubieron familias que lamentar. Y en este caso sucedió del otro lado del volcán, que justamente por el sector de Nejapa, donde un desprendimiento que nosotros hemos identificado con cerca de 185.000 metros cúbicos de tierra, que es lo que se ha desprendido, y con una longitud de 6.6 kilómetros aproximadamente, incluso mayor longitud de la que tuvo en la colonia Montebello. Lamentablemente han fallecido familias, algo que nosotros no queríamos que ocurriera. Hemos estado trabajando como parte de la Comisión Nacional de Protección Civil con el Ministro de Gobernación, con nuestro equipo de Obras Públicas, Ministerio de Defensa, Fovial, centros penales también. Hemos formado cerca de 500 personas en cuadrillas organizadas para poder desalojar los diferentes escombros y con una prioridad: es salvaguardar la vida de todos los salvadoreños y las familias que nosotros no encontrábamos. Ya ahorita solo tenemos una persona que no ha sido encontrada, como lo decía el ministro de Gobernación, pero hemos estado en esa tarea principalmente, y como una tarea complementaria también en rehabilitar la carretera de Quesaltepeque, porque han sido obstruidos los 4 carriles de la carretera y en este momento no tenemos restringido el paso vehicular en la zona. Es imposible transitar por ahí ahorita. En este momento lamentablemente no se puede transitar. Nosotros esperamos ya en estos días poder habilitar el tráfico vehicular en la zona, porque tenemos que realizar diferentes actividades y principalmente ahí se ha hecho un cauce en este momento. Entonces incluso estamos considerando en el corto plazo hacer una obra de paso en la zona, porque hay que mejorar la capacidad hidráulica, entre otro tipo de cosas, porque ahora cada vez que llueva el flujo de agua que va a correr por la zona va a ser mucho mayor a lo que se tenía antes. Entonces ahí hay que hacer otro tipo de intervención, pero mientras tanto nosotros esperamos en un par de días ya tener el tránsito habilitado. Mientras tanto toda la población puede tomar vías alternas como la carretera de Los Chorros. Si bien sabemos que de alguna manera ya está colapsada de por sí, ya tiene un buen flujo vehicular en la zona, pero en estos momentos estamos haciendo diferentes trabajos y el objetivo es para garantizar un tránsito ágil y seguro en la zona. No queremos que llegue a ocurrir alguna siniestralidad o algún evento, y por eso es que estamos haciendo todas las obras y actividades necesarias. De hecho, ahí está todo el equipo de protección civil, está centros penales, estamos nosotros con toda nuestra maquinaria y nuestro equipo para poder desalojar todo este material lo más pronto posible. Nosotros estimamos que este fin de semana ya vamos a tener habilitado el paso en la zona. ¿Qué tipo de actividades? Obviamente esto requiere también de muchísima paciencia para la gente que transita por esa zona y que hoy lo va a tener que hacer a través de la autopista Los Chorros. Hay que salir un poquito más temprano, si hay actividades puntuales que hacer, pero quizás conocer el trabajo para la recuperación precisamente de estas arterias afectadas. ¿En qué va a consistir? ¿Qué se puede hacer? Usted me dice que van a hacer algunas obras especiales, pero creo que es importante también explicárselas a la población. ¿Se ha pensado hacer algún puente, algún paso, de modo que no se pueda repetir una obstrucción en la carretera o en la vía pública precisamente en esa zona? Sí, te comento. Lo que sucedió, este deslave, este alud de tierra que vino y que se llevó diferentes viviendas, y lamentablemente incluso personas, familias, que es algo que no queríamos que ocurriera, fue justamente por las lluvias, y eso de alguna manera, debido a los suelos inestables, fue el que generó que todo este flujo de escombros fuera como una avalancha y se pasara llevando todo lo que iba a su camino en cerca de 6.6 kilómetros.
Nosotros estamos trabajando junto con la cooperación japonesa porque lamentablemente... Ministro, en pantalla vamos a revisar, perdón que lo interrumpa, ahí fue precisamente para ilustrar lo que usted estaba diciendo hace poquito, ahí fue precisamente desde donde se desprendió esta luz de tierra y cayó y provocó el desastre que actualmente y lastimosamente estamos comunicando. ¿Qué es lo que ocurrió ahí, ministro? Tal vez para explicar un poco en esa imagen. Sí, fueron cerca de 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Debido a las lluvias tuvimos un desprendimiento de tierra, el cual generó que diferentes viviendas y diferentes zonas se vieran soterradas debido a este alud, que fue como una avalancha que se pasó llevando todo lo que tenía a su paso. Pero lo que detonó esto fue justamente las lluvias que tuvimos recientemente, que según los datos que nosotros tenemos, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, fueron de 137 milímetros de lluvia y tuvimos los picos más intensos a cerca de las 11 de la noche del día de ayer. Ahí estamos viendo otra imagen, ministro, para ilustrar un poco de cómo fue la bajada. Eso es parte de lo que se generó y ahí fue el flujo de escombro que se pasó llevando todo lo que estaba a su paso en 6.6 kilómetros aproximadamente. Entonces, nosotros, lamentablemente nuestro país es bastante vulnerable y hay diferentes zonas que muchas familias viven en quebradas, viven en zonas de alto riesgo y esto de alguna manera nosotros por eso desde que iniciamos en el gobierno empezamos a gestionar, por ejemplo, con el gobierno de Alemania. Yo sé que muchas personas han escuchado bastante sobre el tema de los fondos de KfW, pero por eso es que cuando nosotros entramos en el mes de junio del año pasado, pedimos una donación y un financiamiento al gobierno de Alemania para poder hacer obras de mitigación en diferentes zonas del país. Y lamentablemente hasta este día no hemos tenido la aprobación correcta de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa y el financiamiento, los 23.5 millones de euros, todavía están pendientes. Y no podemos hacer obras que de verdad reduzcan esa vulnerabilidad. En este caso nosotros, por ejemplo, con Japón ya hemos visualizado hacer una serie de proyectos en quebradas y de hecho estábamos hablando con parte del equipo técnico de la Dirección del Cambio Climático, donde tenemos técnicos japoneses también, gracias al gobierno de Japón que nos han apoyado con esto, y veíamos que podíamos hacer una serie de presas de retención en diferentes quebradas y esto para reducir la velocidad de los flujos de escombros que se dan en diferentes zonas. En este caso estábamos hablando, por ejemplo, de la quebrada Las Lajas, donde hay un proyecto de cerca de 11 millones de dólares, que de hecho nosotros es parte de los proyectos que también queremos realizar, pero lamentablemente ni tan siquiera nos han aprobado todavía los fondos del gobierno de Alemania y se nos hace mucho más complicado hacer este tipo de proyectos. Y eso es que el gobierno de Alemania nos está dando una donación. Dentro de esta donación y estos fondos de KfW, ¿hay alguno que vaya específicamente para el tema de mitigación y vulnerabilidad, tal cual estamos viendo en las pantallas en esos momentos? Sí, de hecho, de los fondos del gobierno de Alemania, cerca del 80% de los recursos son justamente para obras de mitigación, para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático principalmente. Entonces, por eso es que nosotros hemos estado insistiendo constantemente a la Asamblea Legislativa que ratifiquen esto de manera correcta, porque aprobaron un contrato de préstamo y ratificaron lo contrario de manera irresponsable solo para bloquear el gobierno. Pero cuando de verdad hay un gobierno que está velando por las necesidades del pueblo, se oponen los diputados. Si es que tú los puedes ver, por ejemplo, cómo van a diferentes comunidades y diferentes lugares y les van a prometer obras y les dicen que ya están los fondos, pero al final ellos mismos están bloqueando los recursos. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la quebrada Las Lajas, donde pensamos hacer diferentes obras, lamentablemente no hemos tenido todavía estos fondos que nos pueden servir para hacer obras en esa zona, para hacer obras en Brisas de San Francisco, donde una bóveda ha colapsado y donde, como mencioné la vez anterior, un exministro de Obras Públicas y el ex fiscal general de la República llegó a la zona, lo prometió, dijo que iba a hacer las obras y al final llegamos al gobierno y no había nada. Entonces está Brisas de San Francisco, está la colonia Santa Lucía que se inunda constantemente. Si nosotros lo único que queremos es hacer obras para que las familias estén seguras, que estén confiadas, que no tengan que vivir en la zozobra cada vez que llueve porque sus viviendas se les van a inundar y van a perder todos los bienes materiales o incluso puedan morir familias. Es decir, ¿cómo es posible
que se puede bloquear fondos que van a reducir el riesgo a familias que viven en la pobreza, en la marginación. Es decir, no solo los condenaron por años a la marginación y a la pobreza, sino que también cuando de verdad se quieren resolver esos problemas, bloquean los recursos para que nosotros podamos hacer las obras, porque aquí no solo van componentes de obras de mitigación, sino que van componentes también de vivienda, por ejemplo, para realizar reasentamientos urbanos en familias que viven en quebradas. Sí, sobre todo ahora que el tema de vivienda va a necesitar precisamente recursos. Ya decía la ministra de Vivienda, se van a crear algunos complejos en lugares seguros, en terrenos del Estado, y obviamente para garantizar la tranquilidad de estas familias que por hoy la están pasando mal con esta tragedia. ¿Será que en la Asamblea Legislativa este tipo de sucesos podrían generar eco dentro de los diputados y pueda cambiar un poco la percepción de ellos y poder decir, sí, vamos a aprobar los fondos? Pues por la experiencia actual que hemos tenido, yo creería que no, y te digo por qué. Tuvimos la tormenta tropical Amanda y Cristóbal, donde se cayeron diferentes puentes, se generaron cárcavas, colapsaron viviendas, incluso lamentablemente murieron familias y a la fecha no han aprobado los recursos. Nosotros lo hemos pedido insistentemente, que se aprueben de manera correcta los recursos para poder reducir la vulnerabilidad. Bueno, ustedes fueron esta semana, ¿no, ministro? Nosotros hemos ido en diferentes ocasiones, si esto lo venimos hablando desde el año pasado. Es decir, desde el año pasado tienen ellos este financiamiento y esta donación para poder para poderlos aprobar y que nosotros podamos hacer las obras. Lo que sucede es que fuimos hace más o menos unas 2 semanas, porque el gobierno de Alemania nos dio una carta donde nos decía que tenemos hasta diciembre de este año. Hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre para poder tener la modificación de los diputados de la Asamblea Legislativa, porque de lo contrario vamos a perder los 23.5 millones de dólares. Es decir, no puede ser que el gobierno de El Salvador esté perdiendo donaciones gracias a la no aprobación por parte de los diputados. No puede ser. No están viendo lo que está pasando en diferentes lugares, no ven qué es lo que pasó en la colonia Santa Lucía o en el residencial Santa Lucía, o lo que está pasando en Brisas de San Francisco, o lo que pasó hoy en Nejapa, por ejemplo, donde diferentes familias están viviendo en la vulnerabilidad y donde debemos de realizar obras que de verdad solucionen esas problemáticas principales. En este caso, por ejemplo, la ministra de Vivienda hablaba de hacer reasentamientos urbanos, de darles una vivienda digna, pero los fondos ya están en la Asamblea Legislativa para poder hacer diferentes obras como estas. Pero los diputados se han opuesto insistentemente a estos recursos. ¿Por qué? Porque según ellos esto es campaña política. Para mí eso no es campaña política. Si es que estamos trabajando por el bienestar del pueblo salvadoreño. Eso es lo único que queremos hacer obras que de verdad solucionen esos problemas principales en los cuales nuestro país ha vivido por décadas. Entonces, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a que ratifique de manera correcta estos recursos, que vean lo que está pasando, no lo hagan por nosotros. Yo sé que están en contra del gobierno, pero ya que estén en contra del pueblo, eso no lo puedo creer, eso es increíble. Es decir, sí, bloquear recursos para el pueblo, eso no puede ser. Ministro, antes de despedirlo, por cuestión ya de tiempo, nada más solo aclararle un poco al pueblo salvadoreño, la carretera que conduce de Quesaltepeque va a permanecer cerrada. ¿Hasta cuándo va a permanecer cerrada? ¿Cuándo va a ser habilitado? Y de hecho me da paso también para mostrarle al pueblo salvadoreño esta información que dio a conocer el Fovial, que actualmente están trabajando en obras de mitigación y remoción de material de arrastre en la carretera entre Nejapa y Quesaltepeque desde, para que nos hagamos una idea, el kilómetro 20 hasta el 22. Es por ello que se ha informado que el paso va a permanecer cerrado y se pide a la población utilizar vías alternas, como por ejemplo la autopista Los Chorros. ¿Hasta cuándo nuevamente estará habilitado el paso? Sí, para despedir. Nosotros esperamos habilitar el paso este fin de semana. ¿Domingo en la noche? Yo creería que incluso puede ser antes, pero esperamos que a más tardar el domingo ya esté habilitado el tránsito vehicular en la zona para todas las personas que vienen desde el occidente del país y quieren entrar al centro, o que vienen del centro y quieren ir al occidente. Entonces estamos trabajando arduamente, toda la Comisión Nacional de Protección
Protección Civil. A esta hora nuestros equipos están en la zona realizando diferentes trabajos, incluso yo me voy a desplazar después de la entrevista al lugar para continuar con los diferentes trabajos y no nos vamos a ir de ahí hasta darle una solución adecuada a todas las familias que están en la zona. No solo las actividades de desalojo de escombros y las diferentes actividades que estamos realizando en este momento, sino que también después las actividades de reconstrucción de viviendas dignas para todas las familias que han perdido sus casas y para que puedan reconstruir sus vidas. Por supuesto. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo para la audiencia y para el pueblo salvadoreño pendiente de esta entrevista. No, gracias a ti por la invitación y mandarle un saludo al pueblo salvadoreño. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos a hacer otra pausa y al volver vamos a estar charlando con la comisionada Carolina Recinos. Vamos a conversar precisamente sobre el trabajo articulado que están haciendo las diferentes instituciones del Estado precisamente para hacer frente a esta tragedia. Ahí está en pantalla, la estamos viendo. En breves segundos le damos la cordial bienvenida. Vamos a hacer pausa y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 8 de la noche con 43 minutos y tal como lo presentábamos hace un par de segundos, vamos a estar charlando a continuación con Carolina Recinos, comisionado presidencial para operaciones y gabinete de gobierno. Vamos a hablar precisamente sobre todo el trabajo articulado que han hecho las instituciones del gabinete del presidente Nayib Bukele. Muy buenas noches, comisionada. Qué placer que esté con nosotros en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Hola, buenas noches, Armando. Qué gusto poder estar contigo, con la audiencia, poder compartir a esta hora de la noche lo que ha hecho el gobierno del presidente Bukele y lo que continuamos haciendo en esta zona donde se ha originado este desastre humano que hemos atendido desde las horas de la madrugada. Por supuesto, comisionada, quizás hablar rápidamente sobre la atención que ha dado las instituciones del gobierno a todas las personas luego de esta tragedia. Entiendo yo, se han habilitado algunos albergues donde hay personas. ¿Podemos tener algún dato sobre personas que actualmente han sido evacuadas y están albergadas en los centros? Bueno, mira, una de las características del gobierno del presidente Bukele es trabajar en equipo y que seamos funcionarios de territorio. Nosotros estamos a la par de la población, de sus tristezas y de sus alegrías, y este ha sido un día muy intenso, un día de emociones muy fuertes porque hemos visto el dolor, hemos visto la pobreza a la que ha sido sometida esa cantidad de miles y miles de familias por décadas y décadas. Así que hemos trabajado todo el día atendiéndole sus necesidades, también haciendo atención psicológica, los médicos y las doctoras que han estado desplazados a lo largo de todos estos kilómetros donde se ha ocasionado esta desgracia natural, esta desgracia humana también. Entonces ahorita ya tenemos habilitados 2 albergues, contamos también con el apoyo de unas iglesias, también con escuelas del sistema público del MINED, los hemos tratado de habilitar, hemos proporcionado diferentes alternativas a la población porque ahí hay niños, ahí hay mujeres, ahí hay ancianos que han sido impactados, los estamos acompañando a esta hora de la noche, aquí también ya comienza a llover otra vez y ya los estamos esperando, algunos ya están dentro del albergue, otros van a llegar. Ha sido muy intenso el trabajo que ha desarrollado el MOP, que ha desarrollado Gobernación, el ministro de Defensa, que todavía se encuentra aquí en la zona, el director de la policía, todas las áreas sociales del ministerio, de todos estos ministerios y el Ministerio de Vivienda, construyendo ya desde este momento una alternativa para ellos. Así que le estamos procurando, en coordinación con Bienestar Social y el despacho de la primera dama, las mejores condiciones que podamos darles en esta situación y los vamos a ir mejorando en el transcurso de las horas que ellos tengan que estar en esos lugares. Comisionada, se han habilitado 2 albergues actualmente, uno en el centro escolar José Matías Delgado, donde, según lo que han dicho los funcionarios, se han llevado a 45 personas, y otros en la iglesia Siloé, donde permanecen 54 familias. Sabemos que estamos en medio de una pandemia, pero quizás conocer, comisionada, cómo se está garantizando que precisamente se cumplan también los protocolos sanitarios en medio de una pandemia dentro de estos albergues. Sí. Bueno, todo el día, desde la mañana, hemos garantizado las medidas de bioseguridad.
la población que ha salido afectada, aquellas que no tienen mascarilla se les está proporcionando, los albergues han sido sanitizados, la colocación de los lugares y de las camas donde ellos van a dormir tienen el distanciamiento necesario, son núcleos familiares. Esperamos ahí en el instituto que crezca ese número, porque ya alguna gente que estaba renuente a trasladarse al lugar, al ver en este momento que ya está lloviendo, pues están acudiendo a los microbuses, a las coaster y a todo el transporte que nosotros hemos puesto a disposición, incluso fuera de las iglesias, porque esta es una zona que ha sido declarada en alerta roja. No podemos saber exactamente el comportamiento que puede tener ante una lluvia mucho más fuerte, así que seguimos atentos a ellos. Vamos a seguir con las medidas de bioseguridad, les estamos colocando las mejores condiciones que podemos en este momento y, como te decía anteriormente, la vamos a mejorar, y de hecho mañana con ellos vamos a hablar ya de las alternativas de futuro una vez nosotros salgamos de esta fase, que es la fase de contingencia, y vamos a trabajar con ellos y con la ministra de Vivienda cuál es el proyecto permanente de vivienda digna que ha ordenado el presidente Bukele para estas más de 135 familias que han salido afectadas. Hablemos de elemento humano. En pantalla estamos viendo en estos momentos el trabajo de varias entidades del gobierno, instituciones que han trabajado, como usted dice, comisionada, de forma articulada. Hablemos del elemento humano que estuvo trabajando en esta tragedia. ¿De cuántas personas estamos hablando para precisamente atender a la población afectada? Mira, esto es más que un trabajo, esto es más que algo que está en un contrato. Esta es una labor humana y una muestra del compromiso y del amor que el gabinete del presidente Bukele tiene por este pueblo. Nosotros encontramos una población que inmensamente estaba en condiciones de vulnerabilidad. Encontramos muchísimas cosas desatendidas y otras que ni siquiera se habían iniciado, y lo hemos hecho con pasión, lo estamos haciendo con compromiso. Son más de 1.300 personas, hemos concluido en la noche contando a todos los privados de libertad, con más de 2.000 personas provenientes de las diferentes instituciones de gobierno que a esta hora no cesan de trabajar, que a esta hora, a pesar del sol que han recibido, a pesar de que los tiempos de sus alimentaciones no han sido regulares porque están trabajando y ni siquiera quieren comer, siguen con el mismo espíritu de poder encontrar a ese desaparecido, de poder mejorar las posibilidades y condiciones que le permitan a la familia seguir con su vida normal. Nosotros tenemos un compromiso emocional, un compromiso sólido de trabajar por mejorarle las condiciones de vida a nuestra gente. Usted hablaba, comisionada, en declaraciones que daba precisamente en Noticiero El Salvador: no vamos a dejar sola a la gente, decía usted. ¿Hay planes de vivienda específicas que se han proyectado para este grupo de personas, de salvadoreños que han sido afectados? Así es, y lo reitero, este gobierno y el presidente Bukele no va a dejar sola a estos afectados, no va a dejar sola a esta población. Tenemos un compromiso que lo iniciamos desde ayer. Ya la ministra de Vivienda hizo un reconocimiento de la zona. Hemos encontrado un inmueble que pertenece al Estado. Ya inmediatamente se va a comenzar la terracería, el drenaje, todas las obras iniciales para comenzar un proyecto de vivienda digna, un proyecto de vivienda permanente que le va a ser concedido a esas más de 135 familias que durante décadas, y a pesar que ha sido del conocimiento de sus gobernantes locales y nacionales, nunca fueron trasladadas de esas zonas en donde han estado en un riesgo permanente. Ahora tenemos nosotros que lamentar 7 vidas valiosas, incluyendo 2 niños, 2 menores de edad. Eso nosotros no lo vamos a permitir, eso no lo va a permitir el presidente. Vamos a trabajar porque eso se cambie y ese proyecto de vivienda va a ser una realidad en el más corto plazo. Comisionada, profundicemos sobre este proyecto de vivienda para estas familias, porque creo que hay que darle certidumbre a estas familias y sobre todo al pueblo salvadoreño. ¿Qué tipo de plan de vivienda se tiene para ellos? Son viviendas permanentes, son viviendas completas,
se les va a dar una a cada familia, van a estar localizadas del lugar donde ha sucedido esto, como a 7, 8 kilómetros, aquí mismo en Nejapa. Aquí está el terreno, es un terreno que reúne todas las condiciones. El presidente inmediatamente habilitó a dónde estaba el recurso y entonces no vamos a seguir esperando recursos que están retenidos ahí en la Asamblea, porque de cooperación ya la ministra de Vivienda había pedido que se autorizara, se incorporara al presupuesto. No lo han hecho, siguen discutiendo, siguen teorizando si de verdad la gente tiene necesidades o si de verdad este país es vulnerable. Entonces este día se identifican los recursos, se redireccionan y vamos a construir ese proyecto de vivienda, y estas personas que históricamente han estado viviendo sobre o bajo talud o en esa quebrada van a tener entonces una nueva vida en un lugar donde sus hijos, donde sus adultos, donde los jóvenes que llegan de trabajar tengan un lugar donde vivir, un techo digno donde estar y una comunidad donde desarrollarse. Muchísimas gracias, comisionada, por su tiempo para la audiencia. Importantes declaraciones las que usted dio. Muy buenas noches y un abrazo para todo el equipo. Yo te agradezco, Armando, te agradezco. Aquí seguimos trabajando. Sí, yo los felicito a ustedes a esta hora de la noche, también aquí con nosotros. Aquí seguimos trabajando hasta que esta desgracia humana realmente la podemos transformar en una oportunidad. Muchísimas gracias, comisionada. Vamos a hacer rápidamente otra pausa y al regresar, es la última pausa de este programa, y al regresar vamos a estar charlando sobre el trabajo que ha hecho maratónico el Ministerio de la Defensa. Vamos a estar charlando con René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 8 de la noche con 56 minutos. Gracias a toda la audiencia que está viéndonos a través de las diferentes plataformas de redes sociales y por supuesto a través de Radio El Salvador. Vamos a estar charlando rápidamente y le damos la cordial bienvenida al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy. Ministro, qué placer que esté con nosotros y por supuesto para la audiencia de la entrevista de Noticiero El Salvador. Bienvenido. Buenas noches a todos los que nos sintonizan en este momento. Es para mí un gusto estar ante ustedes y poder compartir, hablar acerca de las labores que hemos realizado durante estas 24 horas. Por supuesto. Ministro, quizás conocer, son varias horas las que han estado presente el Ministerio de la Defensa Nacional, quizás conocer a detalle todo el trabajo que han realizado, maratónico calificado por algunos. Bien, sí, inicialmente hicimos coordinaciones con el resto de ministerios, nos hicimos presentes al lugar, de las primeras instituciones que estuvo en el lugar, entramos con la parte de la seguridad, luego con los equipos de rescate, estuvimos participando de manera directa en una de las recuperación de cuerpos que fue bastante difícil. Se trabajaron muchas horas, pero que afortunadamente logramos recuperar el cuerpo de una familia compuesta de 3 personas, entre las cuales había lamentablemente una menor de edad. Y también aeronaves de la Fuerza Aérea estuvieron haciendo reconocimientos desde la parte alta, allá del Picacho, haciendo todo el recorrido de la quebrada para ver cuáles eran los daños y si todavía no habían amenazas de deslaves que pudieran afectar las labores de rescate que se estaban haciendo en la parte baja. También hemos estado con una participación muy activa con el equipo de caninos de la Fuerza Armada, que han colaborado mucho en la ubicación de los 9 cuerpos pues, que ya tenemos evacuados. El Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada también continúa en este momento haciendo la remoción de escombros sobre la carretera Quesaltepeque y continuarán trabajando hasta que se logre despejar la carretera y esté lo más rápido posible disponible para que pueda ser utilizada. Seguiremos trabajando en labores de búsqueda y rescate del cuerpo de una persona que todavía lamentablemente no ha sido encontrado. Ministro, ¿cuántos elementos han participado en estas tareas de búsqueda y por supuesto en toda la tarea titánica que han tenido que hacer desde ayer en horas de la noche? Bien, ya con el equipo, con todo el personal que
está también proporcionando seguridad en la zona. Ha habido la participación directa de unos 200 elementos de la institución. Nosotros, aparte de estar de manera directa colaborando en las evacuaciones, también no descuidamos la parte del Plan Control Territorial, y en este sector se mantienen las unidades de la Fuerza Armada proporcionando la seguridad para que todas las actividades de las distintas instituciones de gobierno y de los cuerpos de socorro que están colaborando en este sector lo estén haciendo con toda la seguridad que corresponde. Ministro, quizás conocer también sobre el trabajo que se viene por parte de la Fuerza Armada en las próximas horas. Sabemos que la lluvia se ha hecho presente en la zona de Nejapa, pero imagino yo que van a estar trabajando siempre como se ha caracterizado la Fuerza Armada, de forma incansable. Sí, porque para nosotros cada vez que hay lluvias, cada vez que hay alguna situación anormal para el resto de la población, es para nosotros el momento en el cual tenemos más trabajo, se nos incrementa el trabajo, todo en beneficio de los salvadoreños. Así es que estas horas que faltan para que amanezca, continuaremos realizando las tareas de búsqueda y rescate, y también atentos para las personas que tengan que evacuar su lugar de donde viven, porque todavía hay lugares que son muy vulnerables y las lluvias van a generar estragos, porque obviamente todavía el terreno está bastante anegado. Así es que vamos a continuar acá con todas las labores que hemos estado mencionando. Esperamos que no hayan más casos que lamentar y estamos atentos para poder asistir a la población. Ministro, antes de despedir, solo quizás conocer si se prevé que más elementos de la Fuerza Armada se incorporen a las tareas. Ya decía el ministro de Gobernación y presidente del Comité Nacional de Protección Civil, vamos a continuar y hasta que no resolvamos la tranquilidad de la gente y no encontremos a la otra víctima que está desaparecida, una víctima desaparecida, no vamos a descansar. ¿Se prevé más elementos de la Fuerza Armada dentro de esta tarea, de estos 200 que ya usted decía que se están desplegando, una parte para precisamente apoyar las tareas y otra parte para garantizar la seguridad de todos ellos en el marco del Plan Control Territorial? Sí, nosotros mantenemos todos los equipos que han estado durante el día. También se hacen los relevos para que en la noche, obviamente, hay algunas tareas que han disminuido un poco, pero estamos cubriendo casi todas las áreas que hemos estado trabajando durante el día. Vamos a continuar. Una de las tareas que constantemente realizamos es la parte de la seguridad, y ahora que ha pasado y hay más gente civil en este lugar, pues vamos a continuar dando esa seguridad. Y como les repito, el comando de ingenieros va a continuar toda la noche removiendo los escombros, y nosotros, como les digo, con equipos de reacción atentos a evacuar a algunas personas en caso de ser necesario. Nosotros los invitamos a que atiendan el llamado que estamos haciendo, que es peligrosa la zona todavía. Sin embargo, hay familias, hay personas que no evacúan, sino hasta que la amenaza aumenta. Y bueno, de todas maneras, estamos atentos para poder asistir a estas personas. Estamos también ayudando en los albergues con la seguridad, en temas logísticos. En fin, hay tantas tareas que seguir realizando que no nos podemos dar el lujo de abandonar la zona o disminuir la cantidad de efectivos que estamos en apoyo a toda la población civil. Por supuesto. Decirle a nuestros queridos salvadoreños que estamos, todas las instituciones, continuamos trabajando para el pueblo salvadoreño y lo seguiremos haciendo hasta que esto llegue a su normalidad. De acuerdo, ministro, muchísimas gracias por su tiempo para la audiencia y por supuesto de darnos luz sobre el trabajo que está haciendo a detalle el Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a ustedes, pues decirle a la población que continuamos dando la asistencia y que esperamos pues que encontrar el cuerpo de esta persona y que lo más pronto posible volvamos a la normalidad.
Muchísimas gracias, ministro. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, como el Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo.